Damas y caballeros, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén acompañando hoy. Reciban un cordial saludo y una bienvenida a esta sesión del 22 de abril de 2023 de TIP, el grupo de prácticas para intérpretes de la ciudad de Toronto. Agradezco a los organizadores del grupo por precisamente la organización de la sesión y también por aceptar eh, este discurso que doy a continuación. Como todos saben, el tema del día de hoy es la inteligencia artificial y voy a empezar directamente refiriéndome a la inteligencia. La inteligencia sin todavía entrar en la parte artificial del tema. La inteligencia, definida por diferentes tipos de expertos, se entiende como una cierta habilidad de resolver problemas que algunas entidades tienen. Pero entonces aquí para mí entra el problema de la indivisibilidad de una entidad y la conciencia. Debe haber conciencia a mi manera de ver y a la manera de ver de ciertas personas. No todo el mundo piensa así. No todos los expertos en este campo de la investigación acerca de nuestra conciencia, nuestras capacidades mentales, etcétera, otra cantidad de temas relacionados con eh, el conocimiento, la memoria y otros aspectos de nuestro ser, del ser humano, pero hay quienes dicen que esto no está solamente limitado a los seres humanos, pues no son tan fáciles de definir. El tema de la conciencia es profundamente controversial, pues hay inclusive aquellos que niegan su existencia, mientras otros lo ubican en su, entre comillas, correcto lugar como una anomalía, porque es difícil explicar cómo, de qué forma se produce un fenómeno inmaterial que aparentemente todos los seres humanos, al menos los seres humanos, estamos seguros de que experimentamos, que no está hecho de átomos y eh, ocurre a partir, supuestamente, de la actividad eh, energética, eléctrica y bioquímica de nuestro cerebro. Hay quienes están completamente seguros de que la conciencia y esto que experimentamos es un fenómeno que obedece simplemente a estos procesos que acabo de describir, que tienen más que ver con el mundo material y el mundo de los átomos y que por lo tanto la explicación de que exista conciencia es un tema que está ligado directamente a la materialidad de la existencia, mientras que otras personas le atribuyen otro origen y otras explicaciones y otras características al tema de la conciencia. En fin, las entidades teniendo una cierta capacidad de resolver ciertos problemas son difíciles, como ya dije, de desvincular de la conciencia. Entonces estaríamos hablando de seres conscientes. Uno de los exponentes más importantes dentro de la discusión sobre la conciencia es el filósofo australiano David Chalmers, que ha propuesto los famosos, bueno, famosos entre comillas, porque estos temas son conocidos y se discuten y se debaten dentro de las comunidades filosófica y científica. Y él ha planteado el tema de los dos problemas de la conciencia. Uno es el problema suave y el otro es el problema duro o difícil. Y el primero es más o menos establecer ciertas correlaciones de cierta actividad bioquímica y de energía o eléctrica que ocurre en el cerebro y ciertas actividades de la mente.
Eso es un problema y es un problema serio, no es de fácil resolución, pero es lo que él llama el problema suave. El problema duro o el problema difícil dentro de la conciencia es verdaderamente tratar de establecer si efectivamente la conciencia, tal y como nosotros los seres humanos la experimentamos y como suponemos que otras criaturas, animales, que parecen estar dotados de ella o usarla, bueno, como se quiera decir, um, ¿de dónde viene esa conciencia? ¿Cuál es el origen? Si realmente si es un origen material o hay explicaciones más complicadas para ello. Em, el tema es que en una investigación, bueno, he hecho algo de investigación para esta charla precisamente y pasando por diferentes informaciones y discusiones, testimonios, entrevistas, algunos debates que se le hacen a las personas que están más directamente involucradas en todo el tema del desarrollo de inteligencia artificial, um, pues hay algunos de ellos, yo diría que probablemente no son las personas que reflexionan sobre este tema de la manera más profunda, quienes nos dicen que la, el desarrollo de la inteligencia artificial eh, es, es fácil de entender, digámoslo, porque la forma en la que ellos están abordando este tema es desde una réplica de cómo funciona el cerebro humano. En otras palabras, están utilizando su conocimiento respecto a los computadores, el software y el hardware de los computadores para, según ellos, replicar lo que pasa en el cerebro humano. Esta es una aseveración que yo diría que es, cuando menos, si realmente entendemos de qué se está hablando, atrevida. Porque quienes están a la vanguardia del estudio de la neurociencia, es decir, de cómo funciona nuestro cerebro, pues no tienen una idea muy clara de cómo es que funciona nuestro cerebro. Por lo tanto, asegurar que el trabajo del desarrollo de la inteligencia artificial es muy confiable porque simplemente estamos siguiendo los patrones bajo los cuales funciona en nuestro cerebro para que haya inteligencia artificial con pues sustentada o sí, respaldada o emanante, por decirlo de alguna manera, pues del software y el hardware de unos computadores muy potentes que hay en diferentes partes del mundo. Bueno, ese es el tema. Ahora, esto de que los seres humanos, como ya dije, sin haber comprendido exactamente cómo funciona el cerebro, puedan crear una nueva inteligencia, hay que pensar un poco más sobre el tema. Vamos a hacer, a formular esta pregunta. La pregunta es si es razonable pensar que sin haber resuelto, por ejemplo, problemas tan serios como la agresión internacional, en estos momentos, abril de 2023, hay un conflicto bélico muy importante que todo el mundo conoce entre Rusia y Ucrania, pero no es el único. Ese es el que recibe más publicidad, tal vez, pero hay muchos otros. Entonces, en el planeta tenemos ese problema de agresión entre naciones, entre países, uh, sin haber nosotros encontrado una fórmula para resolver ese problema. Y hay que anotar que en la guerra y en el conflicto bélico, es lo mismo, mm, se usa buena parte de nuestro ingenio y de nuestra inteligencia, que se traduce en tecnologías para la destrucción y la muerte, obviamente. Sin habernos siquiera acercado a algo que se parezca a un entendimiento comprensivo, ¿no? De lo que es la inteligencia, es
razonable, es acertado pensar que el ser humano sea capaz de producir una nueva inteligencia y ponerla al servicio de la humanidad y bueno, del planeta, suponemos, porque existen aplicaciones de estas tecnologías que van a servir, por lo menos eso nos dicen, no solamente para la prosperidad humana, sino también para la protección de especies que se encuentran en peligro, etcétera. Mm, no sé qué tan razonable sea esto. Además, volviendo al tema de la inteligencia pura o la inteligencia que conocemos o con la que estamos más directamente relacionados, que es la inteligencia, por decirlo, natural nuestra, hay que reconocer que ha habido individuos famosos en la historia humana, por ejemplo, en la historia universal, que sin haber carecido de atributos especiales respecto a inteligencia, pues fueron o han sido o todavía lo son, bueno, personas que, que han causado mucho daño. Es decir, la, la inteligencia no es condición necesariamente de progreso o florecimiento, de bienestar ilimitado y para todos, al servicio de todos. No necesariamente, pensemos un poco en eso también. Esto para poner en contexto realmente la inteligencia, para ver si podemos empezar a pensar en lo poco que conocemos acerca de los orígenes de la inteligencia pura. Um, en la opinión de muchos, la inteligencia artificial no es más que una herramienta. Veamos los computadores que usamos para escribir nuestras cartas, enviar correos electrónicos, ver las redes sociales, etcétera. Todo esto son herramientas fantásticas. No necesariamente pensamos que ellos o ellas piensen o tengan una voluntad propia. Son muy útiles. Vamos a ver hasta qué punto queremos nosotros realmente delegar la acción, el, la toma de decisiones a unos sistemas que no son humanos y que no somos nosotros, no se limitan a nuestra voluntad. Mm, y hay que preguntarnos también si ese reemplazo es deseable. La pregunta es, ¿estamos desarrollando tanta inteligencia artificial, los seres humanos, porque nuestra inteligencia natural está agotada? Mm, esa pregunta la vamos a volver a esa pregunta en un momento. Nosotros estamos desarrollando la inteligencia artificial de maneras tal vez poco prudentes. Esto se evidencia en ciertas alarmas que se han dado internacionalmente respecto a, bueno, sorpresas que se están llevando muchos usuarios de diferentes plataformas de inteligencia artificial, inclusive los mismos desarrolladores de estas tecnologías. Están muy sorprendidos. Pensemos también en algo que ha predicho un historiador israelí cuyo nombre no voy a mencionar para no darle tanta visibilidad. Este hombre prevé, y él da muchas conferencias en muchas partes del mundo, etcétera, y él anda eh, regando un cuento por allí de que, bueno, más y más, cada vez con más frecuencia, los seres humanos vamos a estar dependiendo de inteligencia artificial, por ejemplo, para tomar decisiones, bueno, no seremos nosotros. La inteligencia artificial es la que nos va a dar consejos muy importantes y drásticos consejos fundamentales acerca, por ejemplo, de qué profesión nos conviene más en el futuro. Aparentemente, según este historiador israelí, bueno,
los sistemas de inteligencia artificial van a estar muy bien capacitados para darnos consejos y para sugerir uh, vías en las cuales debemos seriamente pensar a la hora de escoger una profesión o a la hora de escoger una pareja. Todo esto basados en los principios básicos de la inteligencia artificial, que pues cuya estructura, como algunos de ustedes ya lo saben, tienen que ver con, y esto lo digo de manera muy general y muy superficial, um, una gran cantidad de datos. Esos son los principios, los tres principios básicos de la inteligencia artificial y lo voy a dejar solamente como referencia allí, porque no voy a entrar a explicar realmente el funcionamiento de estos tres aspectos de inteligencia artificial. Entonces, una enorme base de datos, eso es un ingrediente indispensable para la configuración de la inteligencia artificial. em, grandes bases de datos. Después, la utilización de algoritmos, que es donde los desarrolladores, los científicos o más bien ingenieros de estas tecnologías introducen instrucciones de qué es lo que se debe hacer, cómo se debe manejar las bases de datos y finalmente algo que se llama el modelo, lo cual no lo tengo muy claro, entonces les debo la respuesta. Pero entonces, para que ustedes lo sepan, enormes bases de datos, algoritmos en donde se incluyen instrucciones de cómo utilizar los datos y por último, el modelo. Um, Aparentemente, esta mezcla de enormes bases de datos, algoritmos y modelos le van a permitir a muchos seres humanos en el futuro aparentemente cercano decidir o, bueno, encontrar la pareja perfecta. Estamos hablando de un esposo, una esposa, etcétera, un cónyuge. Um, Esto a mí personalmente me parece inquietante. Y esto está relacionado con la pregunta que yo hacía antes. ¿Qué tanto le queremos dejar, eh, qué tanto le queremos permitir a la inteligencia artificial decidir por nosotros y qué tanto estamos dispuestos a vivir como se ha vivido durante cientos de miles de años, tal vez millones de años? Em, bueno, viene el tema muy clave que a muchos de nosotros nos preocupa y es el del reemplazo. Ahí se anticipa, se prevé que muchas profesiones van a desaparecer precisamente porque la inteligencia artificial supera y en mucho las capacidades que los seres humanos naturalmente tenemos para desempeñarnos en algunos oficios. Uno de los ejemplos que se cita, creo que hay dos ejemplos interesantes e importantes que son del campo de la salud y parece que tiene sentido, es razonable ana- em, entender o contemplar la posibilidad de que haya un cierto nivel de reemplazo en la profesión, por ejemplo, de la radiología, en donde se examinan imágenes tomadas con rayos X, en donde el ojo, por así decirlo, del computador o el sistema de inteligencia artificial que se esté usando es miles y tal vez millones de veces superior, mucho más sensible al ojo del mejor radiólogo. Algo muy similar pasa con ciertas pruebas y exámenes que se hacen en la dermatología, el estudio de la piel y de las afecciones y enfermedades que pueda tener la piel. Los sistemas de inteligencia artificial son increíblemente más eficientes y más eficaces el, que los sentidos del ser humano. Hay muchísimo más para discutir acerca de este tema de la inteligencia artificial, pero por cuestiones de tiempo, creo que lo voy a dejar ahí y espero poder um, tener la oportunidad de extenderme un poco más ya en conversaciones con ustedes fuera del el contexto de nuestra práctica de interpretación. Muchas gracias.